Uno de los temas que ocupan la mayoría de la atención en estos últimos tiempos son las famosas reservas presupuestales y las vigencias futuras. Por favor, me subes, dale, ahí, por favor. Esta etapa del proceso presupuestal que se llama ejecución es la etapa donde la gente se enreda. Eso también aplica para ustedes. Porque es que cuando se programa mal el presupuesto, pues digamos que uno está ante un hallazgo administrativo y hace un plan de mejoramiento, lo cumple y listo. Pero cuando usted ejecuta mal el presupuesto, ahí ya estamos rayando incluso en lo penal. Que hay una sentencia, mire que ahí les copié todo el radicado, miren, todo el radicado de una sentencia del 2014, sección tercera, consejero ponente Enrique Gil Botero. El número interno es el 28565. Léanse esa sentencia. Yo no he podido entender por qué en Colombia no hay claridad respecto a las disponibilidades presupuestales, al registro presupuestal y a las vigencias futuras. Si hay un fallo que deja absolutamente claro todo, es ese. Y me quedo aterrado de ver que no lo conocen en todo el país. Miren, el que quiera aprender de presupuesto y de contratación tiene que leerse ese fallo. Ese fallo empieza diciendo que es innegable la conexión material entre el proceso presupuestal y el contractual. Todo el mundo se enteró hace unos 3 o 4 años del exalcalde de La Jagua Ibirico, terminó en la cárcel. ¿Por qué? Por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Y ustedes aplican la ley 80. Es innegable, óigalo bien, la conexión material entre el proceso presupuestal y el contractual. Así dice ese fallo. Ese fallo, por ejemplo, dice que quien deje ejecutar sin registro presupuestal o lo haga, responde penalmente. Dígalo bien, Contralor, no solamente fiscal, disciplinaria, pecuniariamente, sino penalmente. Yo nunca había oído una cosa tan compleja como esa del Consejo de Estado. Porque todo esto lo llevaban al nivel disciplinario. Un hallazgo con alcance disciplinario, pero penal. Y no lo digo yo, lo dice ese fallo. Miren cómo, por el solo hecho de no contar con las disponibilidades, le hace el certificado de disponibilidad presupuestal, le hace las vigencias futuras previas a abrir el proceso de selección. Si firmamos un contrato, ahí ya incurrimos en un delito, celebración de contrato, sin cumplimiento de requisitos legales. No se ha perdido ni un peso, pero usted ya está incurso en un delito. Código Penal, Ley 599 del año 2000, léanse solo 4 artículos, el 399, el 400, el 401, el 402, el 403, 5 artículos. ¿Cuántas veces he oído yo en un proceso ante un procurador, ante un fiscal, es que yo no sabía? Y el procurador y el fiscal le dicen, pero vas a ver. Yo no conocía la norma, yo no sabía, yo no me había leído ese fallo. Le va a quedar harto tiempo para leerlo. Cuando le digan, no, tranquilo, que allá se lo hacemos llegar por internet.
Hoy con la inteligencia artificial ya va a conocer ese fallo. Todos esos fallos los va a ir conociendo y va a tener harto tiempo. Yo empecé a los 22 años recién graduado en la universidad, no tenía ni idea de este tema y cuando empecé a ver la importancia de conocer el marco jurídico, me dediqué más a lo jurídico que a lo económico. Yo no soy abogado, soy economista. Y la verdad, entendí qué es uno programar y ejecutar recursos públicos. Y sobre todo esta etapa de la ejecución. Pobre alcalde, yo no sé, el señor no sabía seguramente y tenía un poco gente detrás de él, el secretario de Hacienda, el jefe de presupuesto, el de contratos. Abrieron el concurso de méritos para un contrato de una consultoría que requiere un concurso de méritos. También se requiere para una interventoría, por ejemplo. No es licitación, sino un concurso de méritos. Seguramente, Contralor, como pasa a veces, hágale alcalde que después cuadramos eso. No pasa nada. Para la cárcel. Y no se perdió la plata. O sea, no hubo detrimento patrimonial. Por lo tanto, no hay responsabilidad fiscal. Pero penal sí. Entonces, a las niñas de aquí, a los muchachos que veo acá, no se les olvide, Código Penal, se llama Ley 599 del año 2000. Léanse solo 5 artículos y algún día en su vida me lo van a agradecer. El 399 hasta el 403. Para que vean la responsabilidad que tiene uno cuando maneja recursos públicos, cuando ejecuta recursos públicos. 399 al 403. Y el último Código General Disciplinario, que es la Ley 1952 del 2019. Ley 1952 del 2019, para que no se la tengan que leer toda, léanse el artículo 57 nomás. Ahí le dice cuáles son las faltas gravísimas en materia de hacienda pública. Ley 1952 del 2019, que es el Código General Disciplinario. Artículo 57, no más, no hay que leer nada más. Entonces ahí usted ya tiene las faltas disciplinarias y las faltas y los delitos en materia presupuestal. A veces pasa que la gente cree, no, es que la Contraloría me exoneró. Claro, porque no hubo detrimento patrimonial, ni hubo un nexo causal entre la gestión del gestor fiscal y si hubo dolo o no en la actuación del gestor fiscal. Entonces pues no hay problema desde el punto de vista fiscal. O pueda que pase como con el caso del exalcalde, los recursos no se perdieron, pero sí está incurso en un delito. Miren, yo capacité hace un tiempo a 30 fiscales de la Unidad Nacional Anticorrupción. Y lo que más oye uno en boca de los fiscales es la celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Abrió un proceso de selección sin vigencias futuras y celebró el contrato. Puede llorar, la lleva, maestro. Y usted mañana puede ser la directora de una entidad y no puede decir, es que mi secretario de Hacienda o mi jefe de presupuesto no me dijo, yo no sabía, porque usted es la ordenadora de gasto. Lo que dice la norma es que el responsable de la ordenación del gasto es el director de la entidad. Lo que pasa es que lo puede delegar, pero la delegación no exime de responsabilidad al que delega. Yo cada día me aterro más porque en las universidades, en los pregrados no enseñan esto. Yo no aprendí esto en la universidad, esto lo aprendí yo trabajando en planeación nacional, en el Ministerio de Hacienda y demás. Esa fue la escuela de nosotros, y leyendo mucho sobre este tema,
y enseño en los posgrados, en la Universidad Externado, en la Libre, en la Sergio Arboleda, pero en los posgrados. Y sale uno de la universidad sin saber de esto. Pobres muchachos que salen de Derecho, por ejemplo, de Economía, y uno les habla de vigencia futura, vigencias expiradas, de reservas presupuestales y ni idea. Y si van a ser ordenadores de gasto, Dios mío, si no se asesoran bien, terminan metidos en un lío penal o disciplinario o fiscal. Con base en este fallo del que vengo hablando, del 2014 de Enrique Gil Botero, queda claro que el problema fundamental está en la ejecución. Pero ¿cómo empieza la ejecución? Mire lo que dice arriba, que cuenta con el respectivo CDP, Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Señores, y esto aplica para los rectores y para todo el mundo y los gerentes de empresas y de corporaciones y de universidades. Si usted es ordenador de gasto, lo primero que debe garantizar es que exista disponibilidad presupuestal. El CDP, Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Y esto suena sencillo, pero yo no he podido entender por qué me preguntan, oiga Ezequiel, fíjese que se adicionó un contrato, se hizo un otro sí, pero el CDP y el RP se hizo como a los 5 días. ¿Qué hago yo con esos 5, 4 días que no tenía? Y a mí, ¿para qué me preguntan eso? ¿Por qué no me lo preguntaron antes de? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hace uno ahí, Contralor? Pues uno saca una tarjetica de un amigo que fue fiscal y que sabe del tema como para que lo defienda. Para que en vez de 10 años le metan 9, yo no sé, algo así como medio para defenderlo. O es que ejecuté sin registro presupuestal. Cuando yo fui secretario de Hacienda en el Valle del Cauca, un día llega una señora y me dice, secretario, yo llevo trabajando 1 mes y medio y no me han pagado el primer mes de sueldo. Bueno, de honorarios, porque era un contrato. Inmediatamente llamé al supervisor. Ajá, y esa es la otra, que los supervisores creen que eso es una bacanería. Los supervisores y los interventores son sujetos disciplinables. Lo dice la ley 1474 del 2011, ley anticorrupción, artículo 43. Entonces el supervisor también responde. Llamé al supervisor y le dije, maestro, ¿cómo así que la señora lleva trabajando aquí 1 mes y medio y no le han pagado sus primeros honorarios? Secretario, es que la señora firmó el contrato, pero todavía no tiene registro presupuestal, no tiene RP. Y entonces yo le dije, ¿y entonces cómo está trabajando? Eso es responsabilidad del supervisor, porque es el que da el punto de partida para que una persona inicie a trabajar. Y seguramente no tendría acta de inicio, entonces el señor no, yo no sé qué se quedó esperando, porque es que el acta de inicio es un invento colombiano, ahora lo vamos a ver, el acta de inicio no lo exige ninguna ley, ninguna norma, eso es un invento colombiano, que cada vez que yo hablo de esto me echo encima a todos los administrativistas, porque para ellos esa es la 8ª maravilla, para mí el acta de inicio no sirve para nada. Eso es un trámite adicional que yo lo acabaría en 2 segundos. Ahora se los pruebo cuando veamos eso. ¿Por qué estaba trabajando la señora sin registro presupuestal? Si miren lo que dice aquí, para iniciar, verbo rector, iniciar la ejecución, mire lo primero. Registro presupuestal, el famoso RP. Pero asegurándonos, ¿no?, de que tenga CDP. Miren, lo dijo la Corte Constitucional, anoten esta sentencia, por favor. Sentencia C018,
del 96 y la C772 del 98, la que habla de la urgencia manifiesta, Contralor, que usted bien conoce. Esa sentencia también habla del principio de legalidad del presupuesto. Si usted gasta sin presupuesto, no tiene disponibilidad presupuestal, abre una licitación sin el CDP, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, y celebra el contrato, miren lo que pasó. Celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales o sin tramitar las vigencias futuras requeridas. C772 del 98, C018 del 96. Principio de legalidad, y mucha gente dice, ¿dónde está el principio? Que eso no lo ve uno en el Estatuto Orgánico de la Corte. Así lo estableció, porque lo hizo con base en el 345 de la Constitución. No habrá gasto sin presupuesto. Entonces, lo primero que usted verifica es que tenga su disponibilidad presupuestal. Cuando ya firma el contrato, el paso siguiente es el RP, el registro presupuestal. Yo le decía al supervisor del caso mío, cuando fui secretario de Hacienda, ¿y por qué la señora está trabajando? El señor no supo dar razón de eso. Y no solamente necesita el RP. Miren, este fallo, el 15307, magistrado ponente Ramiro Saavedra, del año 2006, fue el punto de quiebre en Colombia. Hasta esa fecha, el registro presupuestal perfeccionaba el contrato. Óiganlo bien, perfeccionaba jurídicamente el contrato. Era un requisito de existencia del contrato. Recuerden cuando uno iba con el contrato a una aseguradora para que le expidieran la póliza y si no tenía el RP le decían, no señores, el contrato todavía no existe. Y lo devolvían. ¿Para dónde? Para donde el jefe de presupuesto. Vaya primero ya, haga el RP y ahí sí viene por la póliza. Hoy en día no. Hoy en día usted lleva un contrato solo firmado, sin RP, va a la aseguradora y le expiden la póliza. ¿Por qué? Porque el RP ya no es un requisito de perfeccionamiento jurídico. Ya no es un requisito de existencia del contrato. El requisito de existencia del contrato es la firma del contrato. O sea, se volvió a la tesis del artículo 41 de la Ley 80. Los contratos existen cuando están firmados, punto. Entonces usted con un contrato firmado se va para la aseguradora y saca las pólizas. Pero todavía le faltan varios requisitos para iniciar la ejecución. Mírelos ahí. Ahí. Pólizas aprobadas, seguridad social al día y el invento colombiano. Que aquí decimos, nosotros los colombianos, a nosotros nos gusta lo enredado, porque como somos tan inteligentes, nosotros, eso está muy fácil, hermano, eso sacar, hacer el RP, eso es votado, tramitar una vigencia futura, eso es fácil. Sacar pólizas, la seguridad, entonces pongámosle a esto como algo más de, inventémonos otra cosa que se llama acta de inicio. Miren, el registro presupuestal es un requisito entonces de ejecución del contrato, pero el RP cumple dos funciones en Colombia. Uno, ya tenemos claro que una vez firmado el contrato, ya el contrato existe jurídicamente y se tiene que dejar ejecutar. Si no se deja ejecutar, nos enfrentamos a un daño antijurídico y esa demanda se la gana hasta un economista como yo. Yo no necesito uno ser abogado.
pero usted lo tiene que dejar ejecutar cuando cumpla esos requisitos. Entonces ya el contrato existe, tiene vida jurídica, nació a la vida jurídica, con la firma. Cuando se hace el RP, ya se cumple el primer requisito de ejecución, pero el RP cumple además otra función, y es que perfecciona presupuestalmente el contrato, óiganlo bien, presupuestalmente. Tan así que un contrato sin RP, así esté firmado, si a 31 de diciembre no tiene registro presupuestal, se pierde el presupuesto, porque no está perfeccionado presupuestalmente. ¿Y qué pasa cuando solamente me queda con RP? Al menos constituyo la reserva presupuestal, que vamos a ver que tienen que ser excepcionales, ¿sí? Caso de fuerza mayor, situaciones imprevistas, razones ajenas a la voluntad del ordenador del gasto, pero al menos salvo el presupuesto cuando tengo RP. Si yo solo firmo el contrato y a 31 de diciembre no tengo registro presupuestal, la apropiación se pierde y queda como se denominan los famosos saldos de apropiación. Entonces el RP cumple dos funciones: requisito de ejecución del contrato y además de perfeccionamiento presupuestal. No se olviden que el perfeccionamiento jurídico lo da la firma del contrato, y eso se fundamenta en el artículo 41 de la Ley 80 del 93. Pólizas aprobadas. Segundo requisito. Ya tenemos registro presupuestal, entonces vamos a aprobar las pólizas. Pregunta que hago en los posgrados y todo el mundo se raja. ¿Qué va primero, la póliza o el RP? ¿Sí ve por qué se raja todo el mundo? Ya, ahora el RP, las pólizas, todo el mundo se me raja en esa pregunta. Y no es que sea cascarero, ¿no? Porque acabo de decirlo. ¿Pero qué va primero, la póliza o el RP? No están ni de acuerdo. Póliza, RP. La respuesta correcta es cualquiera de las dos puede ir primero. ¿Por qué? Es indiferente, porque acabo de decir que el RP ya no es requisito para aprobación de las pólizas. ¿Por qué no? Porque el RP ya no es un requisito de existencia del contrato. Fíjense que acabo de decir, cuando firmo el contrato, me voy a tramitar la póliza, o voy primero a que me hagan el registro presupuestal. Es indiferente. Cualquiera de los dos puede ir primero. ¿Estamos? ¿Dónde hay un micrófono que...? Ah, pero qué pena. Para que todos oigan la pregunta, ¿vale? Eso es un tema de contratación, pero como yo me he puesto a estudiar el tema, no es de presupuesto, pero te respondo. Las pólizas son discrecionales en la contratación directa, llámese convenio interadministrativo, contrato interadministrativo o contrato de prestación de servicios, y en la mínima cuantía, son discrecionales. O sea, si tú quieres pedirla, la pides, si no, no. Son discrecionales, pero para un proceso de licitación, concurso de méritos, selección abreviada, sí es obligatorio. ¿Listo? Eso me lleva a mí a pensar, miren, ¿por qué es importante aprender de las dos cosas, saber de presupuesto y de contratación? Vamos a ver más adelante, les voy a mostrar que hay temas en donde uno, si no conoce el proceso precontractual, también puede tener problemas en el manejo del presupuesto. Por eso me daba la tarea de aprender también de contratación con amigos que son expertos en este tema.
Ah, no, eso está todo en las normas de contratación, pero te digo, yo no soy el súper experto en contratación, pero la ley 80, la 11... Sí, pero es así, o sea, en la ley 80, en la 1150 y el decreto 1082 del 2015. 1082 del 2015, que es el que compila todos los reglamentarios de la contratación. Entonces, fíjense que primero la póliza, primero el RP es indiferente. ¿Por qué? Porque ya el uno no tiene nada que ver con el otro. ¿A partir de cuándo? A partir del año 2006, que hubo el punto de quiebre en este tema del RP. Cuando usted ya tiene el registro presupuestal, que entre otras lo hace el director o jefe de presupuesto o quien haga sus veces, ¿qué sigue? Las pólizas aprobadas, la seguridad social al día y el acta de inicio. Mire, no la exige ninguna norma legal, solo el manual de contratación de la entidad contratante o el contrato mismo. Los amigos míos que saben de contratación a veces se molestan porque yo digo que el acta de inicio no sirve para nada. Porque es que ellos dicen, es que ese es el punto, el hito, como llaman, el hito para empezar la ejecución. Yo no sé por qué en Colombia se enredan con el plazo de ejecución. El primer plazo es sin exceder el 31 de diciembre, por la anualidad presupuestal. Porque si excede el 31 de diciembre, tramite vigencia futuras. Vamos a ver, como en este caso, que es el último año de gobierno, que el Procurador General de la Nación, en una circular, la 031 del 2011, permite que, si no se pueden tramitar vigencias futuras, se constituyan reservas presupuestales bajo una condición, que se afecte de manera sustancial el ejercicio básico de la función pública, o sea, el funcionamiento de la entidad. Porque va a pasar que cuando lleguen los nuevos alcaldes, los nuevos gobernadores, no va a haber contrato de vigilancia, no va a haber contrato de aseo, no va a haber contrato de arrendamientos. A ver, hice parar al contralor aquí a ver... Saquen urgencias manifiestos para sanear ¿La qué? Saquen urgencia manifiestos para sanear la embarrada. Ajá. Bueno, entonces, el procurador dio la solución. Cuando estamos en el último año de gobierno, que este es el último año de gobierno de alcaldes y gobernadores, él lo dijo en la circular 031 del 2011, la tengo allá relacionada, ahora la vamos a ver. Se podrán constituir reservas presupuestales. ¿Por qué? Porque no hay vigencias futuras. O sea, si la ley no me permite tramitar vigencias futuras, entonces, ¿qué quiere que haga? Contralor, procurador, fiscal. Yo no puedo dejar la entidad sin vigilancia. Yo no puedo dejar la entidad sin aseo, sin arrendamientos, sin servicios médicos. Recuerden que estamos hablando de municipio y de establecimientos públicos. No estamos hablando de empresas. Las empresas las vemos ahora más tarde. Pero aquí estamos hablando del municipio y los establecimientos públicos. Entonces, ¿qué hago yo para dejar los contratos vigentes a partir del 1 de enero? Ojo, no puede haber, óiganlo bien, no puede haber en este momento contratos en el municipio o en un establecimiento público, contratos de funcionamiento que vayan más allá del 31 de diciembre. En este momento, solo si usted en este momento los va a adicionar. Pero si vienen del año pasado excediendo el 31 de diciembre, se violó la ley, porque los gastos de funcionamiento con vigencias futuras no pueden exceder el periodo de gobierno. ¿Qué sí se puede hacer? Usando la circular 031 del 2011 del Procurador General, adicionar esos contratos excediendo el 31 de diciembre con una reserva presupuestal.
pero diciendo que se trata de una reserva presupuestal excepcional porque no se puede dejar sin servicio, porque como dijo el procurador, se afecta de manera sustancial el funcionamiento de la alcaldía, el funcionamiento de la entidad. ¿Sí? Pero si usted me dice, no, es que hay un contrato que viene del año pasado y excede el 31 de diciembre del 2023, no sé cómo lo habrán hecho, pero no era viable porque las vigencias futuras de funcionamiento jamás pueden exceder el periodo de gobierno. Las de inversión sí, si se declara de importancia estratégica el proyecto de inversión por parte del Consejo de Gobierno. ¿Sí? Miren, estos procedimientos, yo a veces digo, yo llevo como 800 seminarios Contralor y a mí hay gente que no me para bolas, pero cuando terminan en una fiscalía, entonces ahí sí me llaman. Yo recuerdo cuando fui secretario de Hacienda y le decía yo en ese entonces a uno de los funcionarios de la gobernación, eso no se puede hacer así como lo están diciendo ustedes. Ah, pero es que usted todo es que no se puede. Le dije, no se puede así, pero se puede de tal manera. Cuando hubo el problema y llamaron de la fiscalía, entonces ahí sí, ¿cómo fue que vos dijiste que se podía hacer? Yo no he dicho que se podía hacer. Yo dije fue lo contrario. Cuando uno ya no está en el cargo, entonces todo el mundo dice, ah, pero es que el experto era él. Y todo el mundo se empieza a escurrir, a lavar las manos. No, es que el experto era él. Por eso es que yo digo, hay que pararle bolas a este tema. Porque usted termina en una fiscalía o en una procuraduría. La procuraduría mínimo le mete una sanción disciplinaria o una destitución. Y la fiscalía pues es peor todavía. Entonces, yo ya he vivido esto. Yo llevo 40 años haciendo esto y cada vez me preocupo más cuando no le paran bolas a este tema, pero cuando ya están allá, entonces ahí sí le ponen cuidado a un tema que es tan importante, tan interesante como el presupuesto público. Y pasa por cosas que, yo digo la verdad, son cosas muy sencillas de entender. ¿Qué tiene de raro este proceso que estamos viendo ahí? Mire, son 4 cosas. El registro presupuestal, las pólizas aprobadas, la seguridad social al día y el acta de inicio, y arranque a ejecutar. Entonces no entiendo cuando se hace una adición a un contrato mediante un otro sí, y me dicen, pero es que Ezequiel, imagínate que ese otro sí empezaron a ejecutarlo y no tenía RP. No tenía RP y uno dice, vea señor, es que el problema no es solo el RP. Apréndanse esto, mire, una adición a un contrato requiere los mismos trámites, excepto el acta de inicio. Es así de fácil. ¿Cómo es que el RP no tenía RP? No tenía era nada. Entonces el problema no es el RP. Hacer una adición a un contrato requiere los 3 primeros trámites. Lo único que no requiere es el acta de inicio. Pero usted tiene que hacer el RP de la adición al contrato. Lo primero, sacar el CDP, ¿no? Ah, no, es que eso es un problema de contratos. Y el de contratos dice, eso es un tema de presupuesto. Resulta que el tema es de los dos. Porque yo no puedo hacer un otro sí al contrato si no tengo CDP. ¿Cómo voy a hacer una adición a un contrato si ni siquiera tengo presupuesto? Y si voy a exceder el 31 de diciembre, debo tener aprobadas las vigencias futuras. Así de sencillo es esto. Entonces, hago la adición al contrato, una vez firmo el otro sí, teniendo CDP, certificado de disponibilidad presupuestal, hago el registro presupuestal, adicionando el registro o haciendo un nuevo registro como está en su sistema de información. Amplío las pólizas, mire que es lo mismo que está allá.
Garantizo la seguridad social. Lo único que usted no tramita en una adición a un contrato es el acta de inicio. Esto es así de fácil. ¿Va a ser uno trocear el contrato? CDP, RP, póliza, seguridad social. Lo único es que no tiene acta de inicio. Entonces yo no veo en serio qué es lo esotérico en esto. Lo mismo que usted hace en un contrato inicial, porque es que la adición a un contrato es el mismo contrato. Usted nunca ve adición número 1, 2, 3, no, es que es la adición al contrato, porque es el mismo contrato, solo que le mete más plata y lo prorroga, que es adicionar en tiempo. Entonces, por eso es que yo digo que el acta de inicio no se requiere. Lo que pasa es que si el manual de contratación lo exige, pues hay que hacerlo. Pero uno dice, plazo de ejecución, en todo caso, sin exceder el 31 de diciembre. Ahora, el inicial, que complique, Dios mío, viene otra vez el esoterismo en esto. 9 meses a partir del registro presupuestal, 8 meses a partir de las pólizas. Oiga, ¿cuál es el complique? Es que es 9 meses a partir no del registro presupuestal, a partir del registro presupuestal, de las pólizas, de la seguridad social, de las 3 cosas. Fíjense que si no hay acta de inicio, porque recuerden que si no lo exige el manual de contratación o el contrato, no se requiere. Entonces, ¿cuándo inicia la ejecución? Cuando tenga los 3 requisitos. No se preocupe que 9 meses después del RP, 9 meses después de las pólizas. ¿Y qué pasa si 9 meses después de las pólizas y el RP se demora en hacerlo 15 días o un mes? De nada sirve. Es 9 meses a partir de la aprobación de los requisitos de ejecución, a saber, RP, pólizas aprobadas y seguridad social. ¿Dónde necesito yo ahí el acta de inicio? No, es que en el acta de inicio recojo todo. A mí me tocó ver el caso de una gobernación donde como el acta de inicio la firma el contratista y el supervisor, se enfermó el supervisor como 20 días, un mes, y no reemplazaron la supervisión. Pues al no reemplazarlo se corrió el plazo hasta el año entrante. Entonces el jefe de presupuesto dijo, no, yo esa reserva inducida no se la firmo, no se la voy a constituir, maestro. Imagínense el lío, les tocó después recortar el plazo de ejecución. Sí, las reservas inducidas son las sancionables porque las reservas, cuando la reserva presupuestal es excepcional, o sea, justificada por razones de fuerza mayor, por casos fortuitos, por situaciones imprevistas. Vamos a ver varios casos en donde una reserva presupuestal se justifica. Por ejemplo, y aquí lo dice, me muestras donde dice reservas, por favor, listo. Mira, ahí están las 2 circulares del Procurador General de la Nación, la 026 y la 031 de la que hemos hablado. Dale por favor hacia los numerales 3, 4 y 5. Mire este 4 que me interesa mucho para ponerlo de ejemplo. La Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República dijo que cuando se ha declarado desierto un proceso de selección por tratarse de un hecho sobreviniente, de una situación imprevisible, opera la reserva presupuestal. Se puede inducir la reserva presupuestal. Porque es excepcional, es que nadie abre una licitación para declararla desierta. Esa es una situación imprevista. Mire lo que dice el mismo concepto de la Contraloría, es un hecho sobreviniente. ¿Eso qué quiere decir en colombianito, como hablo yo? Que si yo abro una licitación o cualquier proceso de selección y se declara desierto, como se me corrió 1 o 2 meses, puedo
volver a abrir el proceso, que ya hoy en día no es contratación directa, sino una selección abreviada, como dice el 1082 del 2015, y sé que voy a exceder el 31 de diciembre, como vengo de declarar desierto un proceso, esa reserva presupuestal es permitida. Esa ley es del 2011, Pero no es una ley, sino una circular. Sí, pero esta es este concepto, mira, ahí está, del 2007. Ahí les anoté todo el radicado. Ahí arriba alguien va a preguntar. O habla duro para que no tenga que subir ella. A este. ¿Cómo se hace para constituir la reserva teniendo en cuenta que, por ejemplo, el registro presupuestal expedido porque la licitación no tuvo final? Entonces tenía CDP para la licitación, pero que no tenía. Ok, Entonces, claro, muy buena pregunta. Si usted inicia un proceso y no alcanza a hacer el RP, entonces usted no está ante esta situación. Usted está ante el artículo 8 de la Ley 819 del 2003, que señala que en el evento en que se encuentre en trámite un proceso de selección y el registro presupuestal se haga el año siguiente, entonces se carga al presupuesto del año siguiente. Ese caso es distinto a este que estamos hablando, que es un caso en donde yo abro una licitación hoy o cualquier proceso de selección. Yo en ese proceso sé que el 31 de diciembre voy a recibir los bienes y servicios, ¿cierto? Entonces, abro el proceso, pero cuando ya a los 2 meses se declara desierto y vuelvo y abro una selección abreviada, que es lo que establece el 1082 del 2015, ahí ya de entrada sé que voy a inducir una reserva. Ojo, que yo estoy diciendo es cuando se alcanza a hacer el registro presupuestal en la vigencia, porque si no se alcanza a hacer en la vigencia, estamos ante la otra situación, que es un evento excepcional del artículo 8 de la Ley 819, que dice que en el evento en que se encuentre en trámite un proceso de selección, se carga al presupuesto del año siguiente. Fíjate que en ese segundo caso se te pierde el presupuesto de la vigencia, porque no alcanzas a hacer el RP. Tiene que hacerlo. No, porque el RP es posterior a la firma del contrato. No, el CDP no se pierde, es el mismo CDP. Entonces yo vuelvo y abro el proceso, ahora ya no una licitación, sino una selección abreviada. Fíjese que el problema que va a haber cuando usted abre de nuevo el proceso, es que su jefe de presupuesto le va a decir, pero es que ahora usted, el plazo de ejecución me va hasta el año entrante. De entrada, usted ya está induciendo una reserva, pero esa reserva es justificada por... señores, que yo declaré desierto un proceso, ya la Contraloría General dijo que en ese caso podía abrirlo de nuevo y cuando firme el contrato dentro de la vigencia, hago el RP dentro de la vigencia, pero no alcanzo a recibir los bienes y servicios. Claro, el jefe de presupuesto te va a decir, pero usted me va a firmar un RP en diciembre, cuando el bien o el servicio lo voy a recibir en febrero o marzo, que fue el tiempo que perdí con la declaratoria desierta. Eso es viable. Esa es una reserva presupuestal excepcional. ¿Sí? Fíjese que eso es distinto a que usted me diga, abrí una licitación, no la declaro desierta, y se me va para el año entrante la recepción de bienes y servicios. Eso es una reserva inducida.
Que hay que tener cuidado porque estamos en el último año de gobierno, repito. La Procuraduría General de la Nación dijo que si se afecta de manera sustancial el ejercicio básico de la función pública, es posible constituir reservas presupuestales. ¿A qué traigo a colación eso? Porque este caso es una de las reservas presupuestales excepcionales. Otra que es muy común. ¿Qué pasa si yo no alcanzo a hacer la obligación? Incluso, Contralor, así haya recibido el bien o el servicio, pero si en el sistema de información no se alcanza a hacer la obligación, pues no me queda en una cuenta por pagar. Me queda en una reserva presupuestal que en la nación, se le llama atributo 40, en el CIF Nación, que es el Sistema Integrado de Información Financiera. Yo no sé aquí el tratamiento que le dan ustedes, si se recibe el bien o el servicio con informe del supervisor, pero no se alcanza a hacer la obligación porque el bien o el servicio lo entregan el 31 de diciembre y a esa hora nadie te va a hacer la obligación para la cuenta por pagar. ¿Qué tratamiento le están dando? ¿No sabría, algún auditor me puede decir? ¿La tratan como una reserva presupuestal o como una cuenta por pagar? Cuenta por pagar así no haya quedado la obligación. Vigencia expirada, esa es peor. Úpale, eso tiene un problema complicadísimo. Vigencia expirada, esa sí me parece peor. Ya les digo por qué, ojo. ¿Alguien iba a hablar allá? Dale. Interesante porque ahora vamos a ver en qué casos es que debe utilizarse el mecanismo de la vigencia expirada, que no se usa en todos los casos. Dale. Si se entregó el bien o servicio y se materializó por medio de un acta de recibo o un acta de liquidación, pero resulta que desde el sector no se llevó a cabo un trámite ante la Secretaría de Hacienda para que se elaborara la respectiva orden de pago, pues claramente eso no es una reserva presupuestal, porque ya se entregó el bien o servicio, pero no quedó contabilizado y por ende quedó con una cuenta por pagar. Entonces a eso se le da tratamiento de vigencia expirada. Tendría que ir nuevamente al presupuesto para que se pagara, se expirara un nuevo servicio y una reserva porque no puede considerar como una reserva presupuestal. ¿Por qué no? Porque ya se entregó el bien o servicio en la vigencia anterior. Y hay Bueno. una liquidación. Bueno, les voy a decir lo siguiente. Este tema lo hemos discutido en el Gobierno Nacional desde el año 2018, quedó ya claro. Anoten este decreto, el decreto 412. Ese tema ya en el Gobierno Nacional quedó claro desde hace mucho tiempo. Decreto 412 del 2018, artículo 15, renglón primero, para que no tengan que leer todo, eso no nos gusta a todos. Yo soy el único apasionado con este tema, eso no lo tienen que leer todo. Solo léanse el renglón primero y con eso ya les queda claro. Pues interesante lo que me dice ella y lo que me acaba de decir usted, porque es que eso tiene un primer problema gravísimo, gravísimo. Y es que cuando uno constituye una reserva presupuestal, ampara el compromiso en un CDP que viene del año anterior y en un RP, y no se te pierde el presupuesto. En cambio, con la vigencia expirada se pierde el presupuesto. Entonces usted termina castigando al contratista, al ordenador del gasto, si es otra entidad, por ejemplo, cuando no debería hacerlo. ¿Por qué no? Porque precisamente esa es una de las reservas presupuestales excepcionales, que es cuando no se alcanza a hacer la obligación, porque la responsabilidad no es del contratista. ¿Qué tal usted, Contralor, diciéndole al contratista, no, espérate a que nos aprueben la vigencia expirada?
Eso es problema mío, ¿qué? Yo no sé ni qué es eso. Si yo fuera contratista, yo le digo, yo no sé ni qué es eso. A mí págueme mi plata. No, hay que esperar a que se haga el trámite de las vigencias expiradas, a que se adicione el presupuesto o se hagan traslados presupuestales, porque nadie incorpora vigencias expiradas en el presupuesto inicial. Entonces hay que esperar a que se haga la adición, el traslado, el no sé qué. Entonces hay un problema complicado con eso. ¿Qué pasa entonces? En el gobierno nacional nos sentamos, Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, Contraloría General de la República, Congreso de la República, y se metió un artículo en el decreto 412 del 2018, artículo 15. Solo se constituye cuentas por pagar cuando se reúnen todos los requisitos que hagan exigible el pago. De resto, son reservas presupuestales. Usted no puede hacer sino dos cosas, o es reserva o es cuenta por pagar. La opción que han tomado de vigencia expirada es una tercera que yo no la había oído en ninguna parte, les confieso. Solo aquí en Villavicencio vi que tienen un tratamiento distinto, porque siempre o es reserva o es cuenta por pagar. Acabo de llegar de Cali, con el Contralor de Cali, le contaba yo aquí al Contralor, con todos los auditores de la Contraloría de Cali, y ellos lo que hacen es, lo dejan en cuenta por pagar. Yo les dije, vea maestro, voy a decirles cómo se hace en el gobierno nacional. Después ya discutimos cómo se debería hacer acá. En el gobierno nacional, con base en el decreto que les acabo de decir, si usted ha recibido el bien o el servicio con informe del supervisor, o sea, a satisfacción, pero no tiene la factura del contratista, es una reserva presupuestal. Ahora les digo por qué, jurídicamente por qué. Si usted recibe el bien o el servicio a satisfacción, o sea, con informe del supervisor, y tiene la factura, pero no tiene programa anual de caja, es una reserva presupuestal. Así lo dice el gobierno nacional. Debería ser, déjame redondeo la idea, debería ser una reserva presupuestal. ¿Por qué? Si usted va al artículo 89, este artículo es muy importante para todos, artículo 89 del decreto 111 del 96. En el artículo 89 dice que eso es una reserva presupuestal y es cuenta por pagar cuando se ha recibido a satisfacción el bien o el servicio o se pactan anticipos y no se pagan. Fíjense que el estatuto orgánico del presupuesto, ahora alguien me va a decir, pero usted dijo que el 111 no nos interesaba. Es que resulta que los estatutos de presupuesto municipal son una copia fiel del 111. Por eso es que les digo, ¿y para qué buscan el 111 si está copiado en el de ustedes, en el de la entidad territorial? ¿Sí? Entonces, ojo, con base en el 89, lo que ustedes tienen es una reserva presupuestal si no se ha recibido el bien o el servicio. Si se ha recibido el bien o el servicio a satisfacción, que es lo que dice allí en el 89, o se trata de un anticipo pactado y no pagado, es una cuenta por pagar. Esto me lo encontré en Cali. Entonces los auditores tuvimos una discusión porque ellos me decían, pero es que usted tiene el decreto 412, pero ese decreto es nacional, eso no nos aplica a nosotros. Y tienen toda la razón. Entonces yo les dije, listo, sigan aplicando el criterio del Estatuto Orgánico del Presupuesto, el artículo 89, que ustedes copiaron en su Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito de Cali, porque Cali ahora ya es un distrito. Entonces, quedó claro, Contralor,
que cuando se reciben los bienes y servicios a satisfacción, o sea, con informe del supervisor, para las entidades territoriales es una cuenta por pagar, porque entre otras, contablemente es una cuenta por pagar, porque se generó el hecho económico. Recuerden que el hecho económico, a raíz de las normas internacionales de contabilidad del sector público, las NIC-SP, ¿sí?, se da cuando se generan derechos y obligaciones. Cuando sucede el hecho económico se debe registrar en la contabilidad. ¿Y cuándo sucede el hecho económico? Cuando a mí me dice el supervisor que recibió los bienes y servicios a satisfacción. Eso es una cuenta por pagar en la contabilidad financiera. En el presupuesto, repito, para el gobierno nacional, que se aplica el decreto 412, que no es obligatorio para las entidades territoriales, en el gobierno nacional es una reserva presupuestal. Pero fíjate, como mínimo es una reserva presupuestal. En ninguno de los casos es vigencia expirada. Entonces les estoy mostrando cómo en Cali, y con justa razón me decían los auditores, pero es que el Estatuto Orgánico de Presupuesto de nosotros no copió el requisito del decreto 412 que es de ustedes. Entonces yo le dije, listo, déjelo como cuenta por pagar, si tiene el bien o el servicio recibido a satisfacción, con informe del supervisor. Porque la pregunta es contralor, ¿y qué pasa si el contratista no ha pasado la factura? Por eso en la Nación se deja como una reserva presupuestal porque no ha reunido todos los requisitos que hagan exigible el pago. Conclusión, como mínimo es una reserva presupuestal. Fíjate que cuando ustedes están diciendo que ni siquiera es reserva, están dejando sin piso presupuestal, sin respaldo presupuestal el compromiso. Están generando una vigencia expirada. Y uno pregunta, ahora que vamos a ver las vigencias expiradas, artículo 50 de la ley 2276 del 2022, que es la ley anual de presupuesto del 23, dice, es vigencia expirada, primero, cuando se trata de una reserva presupuestal que no se pagó durante la vigencia. Entonces uno dice, ¿por qué no se pagó? Pues porque se demoró, porque no la ejecutaron, por lo que fuera. Segundo, cuando es un compromiso legalmente adquirido y no se constituyó la reserva. Y yo pregunto, ¿y por qué no se constituye la reserva si, fíjate una cosa, cuando yo no recibo los bienes y servicios es una reserva? Cuando recibo los bienes y servicios, pero no hago la obligación, en la Nación sigue siendo reserva. Cuando recibo los bienes y servicios a satisfacción con informe del supervisor y no me pasan la factura, en la Nación es una reserva. En ningún caso es vigencia expirada. Es decir, no se pierde el presupuesto que ampara la reserva. Lo que hay que hacer es proceder a constituir como mínimo una reserva presupuestal para que no se pierda la apropiación. Si no se pierde cuando no hemos recibido el bien o el servicio, ¿por qué se va a perder cuando lo hemos recibido? Ah, porque no es ni lo uno ni lo otro, pero ese es el peor de los castigos para un contratista. Fíjense que cuando solo queda con RP, ¿qué se hace? Se constituye una reserva presupuestal. Porque cuando tiene RP y recibo el bien o el servicio ya deja de ser reserva. Ah, pero tampoco es cuenta por pagar, que porque no he hecho la obligación. Oiga, al menos resérvele la plata al contratista, porque con la vigencia expirada se pierde el presupuesto. Hay que cargarlo al presupuesto, claro, se anula el CDP y hay que volver a expedir uno nuevo para pagarlo por vigencia expirada. Y le pregunto, ¿y si no tiene presupuesto para pagar la vigencia expirada? En la Nación tenemos casos de reservas. Óiganlo bien, la Aerocivil, casos de reservas de 20.000, 30.000 millones. Y usted le dice, no, resulta que se le va a perder, entonces cárguelo al presupuesto del año siguiente. Y como el presupuesto del año siguiente está aprobado,
Pues castíguelo, dale. 2 preguntas y terminamos. Ah, bueno, ella y luego tú. Dale. Ya contestó la pregunta que tenía, que era con referencia cuando el contratista no ha pasado una cuenta de cobro ni nada. Pero Para nosotros en la nación es reserva presupuestal. Pero en Cali, por ejemplo, los auditores decían, para mí es una cuenta por pagar porque yo no aplico el decreto 412 del 2018, se van es con el 89 del 111. Así de claro es como lo está diciendo el Contralor. Dale. Ok. O a reserva o a cuenta por pagar, pero alguna de las dos. Ajá. El argumento que nosotros vinimos a la capacitación el año pasado, la verdad, vuelvo y le digo, no sé si me fui para otra dimensión, pero entendí que lo que no estaba debidamente perfeccionado a 31 de diciembre, que no, es decir, que se constituía reserva en el momento en que a 31 de diciembre no se hubiera entregado el bien o servicio. Sí. Pero que si a 31 de diciembre faltaban requisitos para la legalización, digamos, de esa cuenta, yo expiraba. Digamos, fue lo que yo entendí. Sí, tienes razón, fue lo que tú entendiste. Porque yo no dije eso. Sí. No era cuenta por pagar, fue lo que dije, no era cuenta por pagar, seguía siendo reserva, pero bueno, ya aclarado el tema, sigue. En el momento en que dice que la plata se pierde, digamos en el estatuto presupuestal del municipio de Villavicencio dice que las vigencias expiradas deben ser aprobadas por el Consejo. Peor todavía. El Consejo... Imagínense mientras va el Consejo. Me aprueba, pero es que yo, con los datos presupuestales... Con los recursos del balance del año anterior, sí, pero tienes que ir al Consejo. Ah, dale. O sea, la plata no se pierde precisamente porque lo... No, pero es que, ojo, aclaro, cuando yo digo se pierde la plata no es el recurso, sino la apropiación. Porque cuando tú no amparas, claro, y eso te queda como un saldo de apropiación, y eso te afecta a los indicadores de ejecución. Claro, te afecta a los indicadores de ejecución. Claro. Pero fíjese que la apropiación se pierde, porque no la puedo reservar. Es que la forma de uno no perder una apropiación es solo una o dos máximo. Una, reserva presupuestal. 2, la cuenta por pagar. Si tú no constituyes una reserva o una cuenta por pagar, es vigencia expirada, se pierde la apropiación. Claro, el recurso no, porque tú después lo vuelves a incorporar como recursos del balance para amparar la vigencia expirada. Pero la apropiación que no debió perderse, ahí es donde yo veo el castigo al contratista. ¿Por qué no lo deja como una reserva presupuestal? Porque, digamos, sí. Digamos bueno, se habla como un castigo al contratista, pero como el contratista no me cumple desde el punto de vista presupuestal o desde el punto de vista contractual, en pagar una seguridad social, en presentar unos informes. Eso es otra cosa, claro. Pero ojo que lo que decía él era otra cosa. Lo que decía él era, si yo recibí el bien o el servicio, ¿cómo va a ser una reserva? Fue lo que vos dijiste. ¿Cómo va a ser una reserva si he recibido el bien o el servicio a satisfacción? Entonces la pregunta es, ni es reserva, ni es cuenta por pagar porque no ha reunido todos los requisitos. Yo tengo esa tesis y por eso en el gobierno nacional no es cuenta por pagar, sino reserva. Pero en Cali los auditores me dijeron, Ezequiel, pero es que nosotros no aplicamos
el decreto 412 que le aplica al gobierno nacional. Nosotros aplicamos, como decía ahora el Contralor, el artículo 89 del decreto 111 del 96, o sea que es una cuenta por pagar. ¿Por qué? Porque cuando se ha recibido el bien o el servicio a satisfacción, con informe del supervisor, así no tenga la factura, para los amigos de Cali es una cuenta por pagar. Y yo les di la razón, yo les dije, es que de verdad ustedes no tienen que aplicar el 412, pero si tú vas al gobierno nacional y me dices, Ezequiel, es que en el ICBF, en el SENA, en el INVIAS, recibieron el bien o el servicio con informe del supervisor, pero no hay factura. ¿Sabes qué te dicen? El CIF Nación, el Sistema de Información, no te deja hacer la cuenta por pagar porque no tiene todos los requisitos que haga exigible el pago, pero sí te deja constituir la reserva. Esa es la reserva presupuestal que se llama atributo 40, que es que como así que recibí el bien o el servicio, pero es reserva, porque en la Nación es así. En Cali lo tienen como cuenta por pagar, así está su estatuto presupuestal. Acá mire que lo tienen como vigencia expirada, o sea, no, ninguno de los tres lo está haciendo igual. Para mí, ¿quieren que les diga una cosa? Yo estoy trabajando en un contrato con el Banco Mundial para el Ministerio de Hacienda. Miren, y lo que hemos dicho es justamente eso. Hay un divorcio entre la contabilidad financiera y la presupuestal. Y la contratación, claro. Porque ellos dicen que eso es un problema de presupuesto. Normalmente los jurídicos y los de contratos dicen eso es un problema de presupuesto. Esto es un problema de los dos. Esto es un problema de contratación y de presupuesto. Recuerden lo que dijo el Consejo de Estado. Es innegable la conexión material entre el proceso presupuestal y el contractual. Ojo, ¿por qué para mí debería ser una cuenta por pagar incluso, como lo hacen en Cali? Porque en la contabilidad financiera, cuando usted recibe el bien o el servicio, con informe del supervisor, ya es una cuenta por pagar. ¿Sí o no? En eso estamos claros. Entonces, ¿por qué, si es una cuenta por pagar en la contabilidad financiera y lo que queremos es aproximar las dos contabilidades, el presupuesto y la contabilidad financiera, ¿por qué en el presupuesto se inventan tanta cosa? Es que no me ha traído la factura. ¿Y eso qué tiene que ver con el hecho económico, hermano? El hecho económico ya sucedió. Y era el argumento que me daban en Cali. En Cali decían, pero Ezequiel, si ya nos entregaron el bien o el servicio, pero es que no hemos hecho la obligación en el sistema. Oiga, eso es un tema procedimental. Entonces en Hacienda lo que dijeron fue, póngale a eso atributo 40. Cuando la Contraloría General de la República va y vigila atributo 40, ya sabe que esa es una reserva especial, porque se recibió el bien o el servicio a satisfacción, pero faltó la factura o no se alcanzó a hacer la obligación, entonces se le trata como una reserva excepcional. ¿Sí?